Muy buenas tardes amigos, nuevamente por acá en la segunda parte de Perlas de los Sabios. Bien, en esta oportunidad amigos vamos a continuar con el tema que estábamos tratando en el video número uno. Existe grandes preguntas. Nosotros tenemos que comenzar iniciando las preguntas de cómo puede ser que una persona, un gigante, aparezca y vocifere, humille al Dios de Israel, humille al ejército, humille a los soldados valientes, y de esta forma aceptaron las condiciones que los filisteos en este caso le estaban dando. Sabían que había un misterio donde nuestros sabios ya nos revelan a nosotros por qué ocurren las cosas. En estas secciones de Perlas de los Sabios intentaremos, comprender lo que hay más allá del texto. Nuestros sabios se dedicaron a estudiar, a profundizar e indagar más allá de lo que el texto plantea. Y para eso nosotros estamos aquí, para compartir esta sabiduría, para poder aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos respuesta, pedimos una ayuda celestial y uno le pide a Dios, por favor ilumíname, dame las herramientas, dame claridad para poder hacer las cosas, pero en el fondo le estamos pidiendo a Él que Él nos solucione las cosas. Sin embargo, el Creador sí puede solucionar las cosas, pero hay algo que yo también debo hacer. Hay algo que yo tengo que tomar, ¿cierto? O poner, ¿cierto? Las manos en acción, mi cuerpo en acción. Yo debo hacer algo. No es que yo me quede sentado y solamente espero las salvaciones del Creador para que las cosas se me solucionen. Hay algo, hay un detalle de por qué no tengo esa tremenda fe, esa tremenda convicción. Hay algo que me ocurrió y eso es lo que yo tengo que analizar, amigos. Y en esta oportunidad, los sabios de Israel, a través de estas perlas sagradas, nos llevan a poder indagar más allá. Nosotros vemos, ¿cierto?, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el verso 16, que había un filisteo que nosotros llamamos el gigante Goliat, que no era el único gigante que existía en los filisteos. Por lo menos habían 5, hasta ahora registrados. Dicen que hay más, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes ven, ¿cierto? El capítulo anterior, estábamos indagando, intentando poder explorar que este gigante Goliat durante 40 días empezaba a insultar a los hijos de Israel en la mañana y también en la noche, al atardecer. Bueno, ¿qué nos dicen los jajamim o los sabios? Que Israel, al perder el foco espiritual, acepta las condiciones que el enemigo impone. Lo voy a decir de nuevo, porque puede que usted todavía o a nosotros no nos entra esta información en la mente. Israel, al perder el foco espiritual, acepta las condiciones que el enemigo impone. Bien, con esto quiero decir, amigos, un gran problema dentro de la sociedad y en la sociedad que estamos viendo o viviendo el día de hoy es que no hay lo que se conoce como la transparencia. ¿Qué significa esto? Cuando hay algo que a mí me molesta, cuando hay algo que yo realmente no estoy de acuerdo, guardo silencio, confundiendo el silencio con prudencia, cuando realmente es el momento de actuar. No sé si me explico. Muchas veces hoy día se está tergiversando las definiciones y los conceptos de guerra, de lucha, de pelea, de combate, como ser pacifista, ser una persona que no se mete con nadie, una persona ultra pacífica, que todo lo pasan a llevar, que todo lo humillan, porque eso es símbolo de sufrimiento y eso es símbolo de ganarse el reino de los cielos. Totalmente equivocado, hermanos. Totalmente equivocado, amigos. Esos conceptos, esas ideas religiosas que de repente la gente te impone, es para tenerte como un borrego, para tenerte como un esclavo, para tenerte como allí encerrado en cuatro paredes y que tú no puedas ni siquiera decir nada, ni siquiera defenderte. Tú te sometes directamente a tus pastores y les dices, no, que ustedes hagan lo que quieran conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes son los siervos de Dios, donde ellos aprovechan de ti. Y también ocurre en el mundo secular.
cuando hablamos de jefes o de gerentes, ¿cierto? Que de repente, no todos, de repente usan, ¿cierto? Sus palabras para intimidar que te van a despedir, que te van a echar, que sin ellos tú no tienes trabajo. Ahí tenía un Goliat. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros decimos, no, es que esto es la voluntad del Creador. No, mi amigo. También existe la voluntad y también existe el propósito divino. Y ocurre que nosotros confundimos que lo que está en el propósito divino es la voluntad, y en la voluntad creemos que es el propósito divino. Son dos caminos distintos. Una, hay una supervisión directamente con el Creador, directamente el Creador te supervisa tu vida y Él te ayuda a superar todos los obstáculos. Eso se llama voluntad, gráficamente. Pero el otro es cuando no hay ninguna supervisión, cuando tú estás solo, cuando tú realmente no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, no tienes claridad, no tienes luz divina, no tienes espiritualidad, no sabes qué hacer. Por lo tanto, recurres a otro hombre para que te dé un consejo, para que en ese consejo tú puedas ejecutar lo que tú tienes que hacer, que por cierto es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aclarar primero? Despejar mi mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo estoy hablando, pensando, a dónde voy, a dónde apunto? Si mi objetivo en la vida es solamente el mundo material, solamente estudiar para trabajar, para comer, para alimentarme, entonces acabas de perder tu foco espiritual. Entonces tú te pones a merced del enemigo. Te pones a merced de que los enemigos te arreglen tu vida, de que ellos te digan lo que tienes que comer, que ellos te digan en qué horario tienes que salir, que ellos te digan en qué momento tú tienes que hacer. Si ellos te insultan, si ellos te gritan, si ellos te faltan al respeto, si ellos te hacen o denostan o que te humillen, entonces tú eso piensas que es la voluntad del Creador. Eso no es la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es: si tú vas a enfrentar este tipo de problemas, tú al mismo tiempo tienes que evaluar y decir, sí, esto es para mí, es verdad, yo soy arrogante, yo soy orgulloso, y si me está ocurriendo esto, perfecto, lo voy a aceptar, pero al mismo tiempo yo tengo que poner un límite. Decir, discúlpeme jefe, pero esto yo no lo tolero. Esto hasta aquí no me llega. Yo puedo aceptar que me equivoqué, puedo aceptar que cometí errores, puede ser que el trabajo cometí un error, pero no le voy a venir a permitir que me falte el respeto o que me humille delante de todos o que haga esto, otro. De esa manera nosotros ponemos los límites. Hoy día hay un paradigma mental que piensa la gente que siendo hijo de Dios o siendo una persona religiosa, todos los demás te pueden pasar a llevar o todos los demás te pueden humillar. Totalmente alejado de la realidad y de la verdad bíblica. Todas las personas piensan que uno tiene que aguantar todo lo que los otros hagan y que me manejen mi vida sobre todo. No puedo decir no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decir no? ¿Por qué no puedo poner límite? Dentro de la mística se estudia mucho el tema de la energía. Se estudia solamente en un aspecto tan potente, tan fuerte, que si estudiáramos todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con las energías, realmente nosotros viviríamos en un plano feliz. Pero como nosotros estamos en este proceso paulatino, lento, nosotros tenemos que tener claro que existen por lo menos dos fuerzas que se rigen y son en la práctica lo que se conoce como la bondad o intentar ser bueno, intentar ser una persona que ayuda, generosa, y por otro lado tenemos la opción también de ser una persona que restringe, una persona que tiene poder, una persona que le pone límite a las cosas y que también pone severidad o restricción. Hoy día, nosotros al analizar que Israel, cuando pierde el foco espiritual, no sabe qué hacer con la derecha ni con la izquierda. Derecha es la parte bondad y la izquierda es la parte severidad. No sabe qué hacer. Entonces, es permisivo con todo lo que tiene que ver con humillaciones hacia esa persona. Él es permisivo. Pero cuando él tiene que ejecutar la bondad con personas que tiene que dar bondad, resulta que ocupa la mano izquierda y se desquita. Se desquita con rabia, con ira por todo lo que le hicieron, ya sea en la casa, ya sea en lo laboral, ya sea en lo sentimental, ya sea en lo familiar. Se desquita con otras personas que son más débiles que él.
Esto, amigos, es porque se ha perdido el foco espiritual. Perder el foco espiritual es no saber qué decisión tomar. Cuando yo me pongo estricto, cuando yo me pongo dulce, o me refiero, cuando yo soy una persona bondadosa o intento serlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día la gente te controla tu vida. La gente quiere manipular tu vida. Estamos en los tiempos donde existe la manipulación, donde la gente quiere que tú seas su esclavo, donde la gente quiere que tú hagas todo lo que otros digan. Hermanos, amigos, es el tiempo de despertar. Si nosotros nos vamos a levantar y vamos a despertar de este sueño de la indiferencia, lo que tenemos que tener claro es dónde está mi foco. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si mi foco es espiritual, no lo debo confundir con la iglesia. Porque alguna gente dice, mi foco espiritual es la iglesia. Mentira, el foco espiritual es el espiritual, punto. No tiene nada que ver con religión. El foco espiritual es yo apegarme al Creador, conocerle, estudiar sobre Él. Y yo no estoy hablando de sometimiento ni que un hombre me diga lo que yo tengo que hacer. Me refiero a que yo le haga caso 100% lo que yo o lo que Él me diga. Este canal es un canal voluntario. Este es un canal que se comparte enseñanzas de misticismo. Y el misticismo no es que usted ande flotando en una nube voladora o que usted esté con psicotrópicos, con alucinógenos, pensando todo el día en las estrellas o en los planetas. Dentro de la mística también nosotros sabemos que hay un mundo material, que hay un mundo terrenal, que uno tiene que enfrentar el día a día, tiene que enfrentar a las personas. Y no significa que uno ande completamente a la defensiva, pero sí también se tiene que cuidar y tener las precauciones del caso. Cuando yo pierdo mi foco espiritual, cuando yo no sé qué es lo que voy a hacer el día de mañana, o yo no tengo un objetivo claro, me refiero, ¿qué es lo que quiero hacer yo como persona? Quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, quiero ser una luminaria, quiero ser una persona que quiera ayudar a los demás. Si yo no tengo ese foco, entonces el foco que tú tienes de, no, yo quiero estudiar, quiero ganar plata, quiero viajar, eso es cuando el enemigo te impone todas las restricciones y tú te sometes a él. Lo que ocurrió, y los sabios de Israel nos enseñan a nosotros, que Israel pudo haber ganado esa batalla sin tanto vociferando, ¿cierto?, este gigante, sino que Israel debió haber partido, y así lo dicen los sabios, que debieron haber tomado las armas y haber luchado al tiro todos contra los filisteos de una, con gigante incluido, hubiesen todos unidos arrasado ese ejército. De hecho, ¿tú crees que 100 personas no le ganan a un gigante? Por supuesto. Habían miles en el campamento. Miles. Y de hecho, la cantidad de filisteos era muy poca comparado al gran ejército que era Israel. Pero ¿qué es lo que les pasó? Cuando ellos pierden el foco espiritual, viene el miedo inmediatamente, amigos. El miedo de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estás esperando que otra persona decida por ti. Estás esperando que otra persona te diga lo que tienes que hacer. Tú no tomas decisiones. Tú no quieres moverte. Tú tienes miedo de equivocarte. Es porque has perdido el foco espiritual. El foco espiritual es cuando a ti te dicen, mira, uno se equivoca, uno falla, pero uno se vuelve a levantar, uno vuelve a levantarse, vuelve a luchar, vuelve a pelear, vuelve a seguir adelante, tiene motivación. Eso es, de manera gráfica, un foco espiritual. Nuestros sabios van más allá y dicen, ¿por qué no fueron a la pelea los hijos de Israel todo al mismo tiempo y haber aplacado y haber callado a ese insolente y ese arrogante? De hecho, nos dicen en el libro de Coelet Rabá, los sabios de Israel, en esta perla de los sabios, dicen que había un guerrero que se llamaba Avner ben Ner. Avner ben Ner, que significa el padre de la luz, hijo de la luz. Ner es vela. El sentido espiritual que quiere decir de que había un hombre que tenía una fuerza extra, incluso superior al rey David. Atención, esto aparece en Coelet Rabá. Cuando dice así, había un guerrero. De hecho, el rey Saúl también era un guerrero. Y habían muchos más que pudieron ir a la pelea.
sin tanta parafernalia, no haberle permitido al gigante haber hablado, insultado, debieron haberse levantado al tiro, así lo dicen los sabios. Y había un guerrero que se llamaba Abner ben Ner, que quiere decir con el nombre que les dije. Era una persona que tenía una doble fuerza, un doble espíritu, una doble alma, que tenía el fuego de la pelea. Y se acobardó. ¿Por qué? Porque se apagó su luz. Cuando se te apaga la luz celestial, entonces se pierde el foco. Es el enemigo el que te pone a ti los límites. Y hoy día, amigos, esto nosotros lo vemos ya diariamente, lo vemos en la televisión, lo vemos en la familia, lo vemos en el trabajo, lo vemos en cualquier parte, yo hablo a nivel general. Hoy día como que la gente tiene miedo de decir la verdad, ¿por qué? Porque son tan de cristal. Ay, es que si yo le digo esto, se puede sentir mal y esa persona se puede sentir tan ofendida, pobrecito, porque yo le dije sus verdades y se las canté clarita. Coloquialmente, acá en Chile decimos cantar clara o cantar las cosas claras. Es cuando tú le dices, ¿sabes qué? Mira, con respeto te voy a decir algo. Lo que tú estás haciendo está mal y eso no se hace, porque eso está mal. Lamentablemente, si a ti te ofende, te debo decir que eso está mal y punto. Tú no puedes llegar y venir a hacer lo que quieras acá. Y menos cuando estás en un lugar que no te corresponde, por decirlo. Eso es lo que le ocurrió al campamento. Los hijos de Israel permitieron que el enemigo tomara el control. Y eso ocurre solamente cuando usted y yo perdemos el foco espiritual. El foco espiritual no es estar metido todos los días domingo en la iglesia cantando y escuchando el sermón. El foco espiritual no es estar todos los Shabbat en una sinagoga. Tampoco estar en una mezquita el día viernes. El foco espiritual no tiene que ver nada con religión. El foco espiritual tiene que ver con una conexión que tiene el alma con su creador. Y no estamos hablando de religión. La mística hebrea plantea que cuando hablamos de Israel no estamos hablando solamente de la nación antigua de Israel. Estamos hablando de un concepto espiritual muy elevado que tiene un nombre que fue puesto por un guerrero. Ese guerrero se llamaba Jacob. Jacob pelea con un ángel. Y de hecho, si ustedes pueden ver el canal, hay una sección que se llama los comentarios de la Sagrada Torá y hay una porción que fue la del día sábado que nos habla de Jacob que enfrenta el miedo, enfrenta a un ente espiritual y lucha contra él. ¿Alguien piensa que los hijos de Israel se tienen que humillar siempre? No. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que han perdido el foco espiritual. Cuando hay gente que a veces se acobarda y quiere luchar por sus propios medios, es lo que le ocurre cuando viene el filisteo y lo humilla. No quiere decir que yo esté constantemente peleando con la gente. No quiere decir esto que yo tengo que faltarle el respeto a las personas. Hay una medida. Cuando yo estoy hablando de que yo no debo permitir que el enemigo controle mi vida, es cuando el enemigo te empieza a preguntar cosas a ti y te empieza a preguntar más de lo permitido. Oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿tú qué? ¿De dónde venís? ¿O qué es lo que haces? Oye, tranquilo, relájate. No, es que estamos conversando, yo quería saber nomás. Momento. Esas conversaciones se darán en su momento. Ahí estás aplicando límites. Y hoy día la gente no aplica límites. Si tú le vas a enseñar a tu hijo a comer, enséñale a comer. Si tú le enseñas a tu hijo a dar gracias, enséñale a dar gracias. ¿Por qué? Porque a futuro va a ser un insolente, va a ser un arrogante. Entonces, si tú no pones límite, y si tú no pones y no dices, oye, esto se hace, esto no se hace, va a venir el enemigo y te va a venir a configurar toda tu vida, y te va a manejar tu vida, y tú vas a ser preso de ese destino, entre comillas, destino. Entonces, amigos, lo que las perlas de los sabios nos vienen a decir a nosotros es que cuando se pierde el objetivo espiritual, lamentablemente el enemigo toma el control. Y lo toma porque como no sabemos qué hacer, siempre esperamos que el otro nos ayude.
Usted no puede permitir tanta humillación. Si a usted lo pasan humillando hay un problema. Está bien que a uno de repente le digan, mira, ¿sabes qué? Hiciste mal las cosas. Está bien, porque a lo mejor sí, hice mal las cosas y yo tengo que aprender. Lo tengo que tomar como enseñanza. Pero si esa enseñanza a mí me está doliendo y si yo estoy sufriendo por eso, y si es mucho y es constante, y usted dice, pero Dios, ayúdame, sálvame, porque todos me humillan, todos me golpean, todos me hacen esto, y tú dices, ayúdame, por favor, ¿cómo puedes permitir tanta maldad? El Creador te está diciendo, tú pones los límites. ¿Por qué creen ustedes que el Eterno los manda a la guerra a los hijos de Israel y Él les dice, yo voy a pelear por ustedes? ¿Cómo? ¿No sería más fácil quedarme yo en las casas, quedarse en la casa viendo televisión? ¿No sería más fácil estar cenando, viendo una película y Dios pelea por mí? Sería fácil eso, ¿eh? El Creador da reglas para ir a la pelea. Él dice, yo pelearé por ustedes, yo le voy a dar la victoria. Él ve la intención de la persona por querer luchar por la vida. No, es que la vida está tan mala, es que la vida es mala, la vida no tiene sentido. Es porque tú quieres hacerlo así. Tú ves la vida mala, tú quieres ver a todos malos. Pero no, hay esperanza. De hecho, nos dicen los sabios de Israel, en estas perlas de los sabios, que en un lugar que no haya un hombre justo o un sabio, tú procuras ser uno. No está diciendo créete tú o hazte creer tú que eres un sabio. No, está diciendo tú procura ser uno. Si en un lugar no hay una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer que busque de Dios, entonces tú eres aquella persona que debe procurar ser esa persona. Hoy día se espera que vengan líderes, que vengan personas iluminadas, que vengan por allí profetas, ojalá, dice alguno, pero ¿nos vamos a quedar esperando? ¿Solamente esperando? No, es que yo estoy esperando que venga Jesús de Nazaret a llevarme en el rapto, dicen algunos. ¿Y usted se va a quedar así? ¿Se va a quedar esperando ahí que todos los demás hagan lo malo y hagan lo que quieran? ¿No va a interceder, no va a orar, no va a luchar? ¿Mm? Ustedes saben, y todos los que han visto el canal saben, que cuando hablamos de lucha, la primera lucha que tenemos que enfrentar primero es espiritual. Y las cosas se van haciendo en el mundo físico de manera automática. Hoy día se plantea que hay que luchar en lo físico para que después venga lo espiritual. Bueno, alguien piensa así, pero se olvida de un gran detalle. Que en el mundo físico, el primer resultado es en el mundo espiritual. Baja al mundo físico y nuevamente provoca una reacción espiritual. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Que primero yo tengo que hacer las cosas en el mundo espiritual, luego en el físico y después nuevamente en el mundo espiritual. Eso significa que yo, antes de hacer algo, tengo que preguntar, tengo que indagar, tengo que decirle al Creador, ayúdame, necesito esto, por favor. Si yo provoco eso y empiezo a actuar, inmediatamente se provoca un milagro o se provoca una reacción en el mundo supremo. Pero si nosotros perdemos el foco, inmediatamente el enemigo nos pone a nosotros en las condiciones y prácticamente uno tiene que estar ahí a la merced de ellos. No, malo, equivocado. Por eso que en esta sabiduría de los jajamín, de los hijos de Israel de la antigüedad, a nosotros nos enseñan que no perdamos nuestro objetivo y nuestro objetivo está en la mente. Si yo tengo una mente desordenada, no tengo foco espiritual. Tengo que tener mi mente ordenada, mis pensamientos ordenados, qué es lo que quiero en la vida, qué es lo que quiero hacer. De esa manera tengo el foco espiritual. Pero si no tengo foco espiritual, es porque no he ordenado mis pensamientos, ni mis emociones, ni lo que quiero. Espero que este material, amigos, te ayude a poder elevarte espiritualmente. Y dejas de andar haciéndote la víctima y de andar llorando por el mundo y esperar que otros te vengan a salvar cuando las herramientas las tienes tú para levantarte. Como el rey David, que ni siquiera tenía experiencia de soldado, pero tenía una pasión por Dios, por querer defender su honor y su nombre, que se enfrenta al gigante Goliat. Que el Creador les bendiga.